Para lo cual también te pedimos que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que estén receptivos y podamos entender, comprender y sobre todo aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y hoy comenzamos un nuevo capítulo en esta carta de Primera a los Corintios, que es el capítulo 7, para la cual les pido que vayamos allá al capítulo 7 de Primera de Corintios. Vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Y vamos a estar viendo en esta mañana los primeros versículos del 1 al 7. Para lo cual vamos a leer. ¿Estamos ahí? Sí, vamos a pedir a nuestra hermana Araceli si nos puede leer los primeros 3 versículos. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Gracias, hermana. Hermano Rafael, ¿se puede leer los siguientes 3 versículos? Del 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno para que no os tentéis Satanás a causa de vuestras incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero uno no tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo u otro. De otro, ¿verdad? Hasta ahí está el 7 nomás. Bueno, pues ese es el pasaje que vamos a estar viendo y el título es ¿casarse o no casarse? Pero antes de empezar a estudiar esos versículos, quisiera hablar acerca de algunos, como introducción, de algunos controversias que hay en este capítulo 7, ¿verdad? Este capítulo es muy importante, pero también es un capítulo muy controversial. Pero vamos a ir poco a poco y analizando esas controversias, ¿verdad? Que realmente no son controversias. Bueno, la gente ha causado controversias, pero no es que el capítulo se contradiga, ¿verdad? De ninguna manera, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Amén. Así que este
como hemos estado viendo, esta carta a los Corintios es una carta muy práctica, tiene consejos muy prácticos, como hemos estado viendo, y pues este capítulo pues no se queda atrás, ¿verdad? Continúa con esa enseñanza práctica que nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No es muy teológica, ¿verdad? Pero sí es más práctico, ¿sí? Y en este capítulo 7 pues trata más que nada con el tema del matrimonio. Y pues como todos sabemos, el matrimonio siempre, cuando hablamos del matrimonio, pues siempre es un tema muy, muy candente, ¿verdad? Algo que continuamente necesitamos estar repasando, ya que dentro del matrimonio pues existen muchos problemas, ¿verdad? Que se generan, especialmente porque no meditamos lo suficiente en la palabra de Dios o no nos apegamos a la palabra de Dios. Amén. Así que nuestro Señor Jesús enseñó bastante acerca del matrimonio y se refirió al matrimonio en muchas veces en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 19, si vamos a Mateo 19, vamos a ver qué es lo que dijo el Señor en Mateo 19. Y aquí, pues al Señor Jesús también le hacen preguntas acerca del matrimonio, las cuales Él responde, ¿verdad? Dice, versículo 3, entonces vinieron a Él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que aquí el Señor Jesús está enfatizando, ¿verdad?, que el matrimonio debe ser monógamo, o sea, nomás entre un hombre y una mujer, para que se conviertan ¿en qué? En una sola ¿qué? Carne. También aquí mismo el Señor Jesús enseña acerca de que el matrimonio debe ser inquebrantable. No es para un rato, sino es para siempre. ¿Ok? Y la actitud acerca del divorcio pues no ha cambiado, ¿verdad? Porque el matrimonio fue instituido para siempre, ¿verdad? Además que también nos dice aquí que fue diseñado por Dios, ¿verdad? Precisamente para que fuera inquebrantable y solamente para este tiempo, ¿sí? Porque en el cielo pues no se va a necesitar estar casados, ¿verdad? Es solamente para esta tierra. Ahora, todo esto que el Señor Jesús enseñó fue básicamente de manera teológica, ¿sí? En las cartas, especialmente en las cartas de Pablo, es donde Pablo explica más en detalle las cosas acerca de lo que Jesús enseñó acerca del matrimonio. Y pues en este caso vamos a ver el capítulo 7, donde todo el capítulo 7 tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el matrimonio.
Así que aquí en este capítulo el apóstol Pablo pues toma esas cosas básicas que el Señor dijo, ¿verdad? Y continúa a partir de allí para hacer las aplicaciones correspondientes, ¿verdad? Y hay varias cosas que el apóstol Pablo cubre aquí en este capítulo y vamos a ir viéndolas como las vayamos encontrando a medida que vayamos viendo el capítulo. Pero por supuesto, como siempre, lo más importante no es aprender lo que dice, sino hacer lo que dice y aplicarlo a nuestras vidas. Y eso debe ser nuestra meta principal. Pero antes de comenzar en este capítulo, hablando de las controversias que les hablé al principio, vamos a analizar algunas de ellas porque muchos viendo este capítulo han dicho, bueno, ese capítulo Pablo ahí está dando sus propias opiniones y no está hablando conforme a Dios, sino que él simplemente está dando sus propias opiniones. Así que, pues, no hay que hacerle caso a ese capítulo, hay que desecharlo, ¿verdad? Pero sabemos que toda la palabra, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Así que, aunque hay unas frases que el apóstol Pablo menciona que uno puede decir, bueno, ¿es de Dios o es opinión de Pablo? ¿Sí? Por ejemplo, vemos en el versículo 12, que pues vamos a estar viendo a medida que vayamos viendo este capítulo. En el versículo 12 dice, así que, ya me pasé en la segunda. Y a los demás yo digo, ¿sí? No el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí alguien podría deducir, no, pues esa es opinión de Pablo, no es lo que dijo el Señor, es una opinión de Pablo. Y luego, si vemos el versículo 25, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, ¿sí? Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahí esta frase también pues suena como que es opinión de Pablo y no de Dios, ¿sí? Y luego en el versículo 40, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y aquí encontramos que podemos decir, bueno, Pablo no sabe si tiene el Espíritu de Dios. ¿Será que no sabe? Así que, pues muchas personas, ¿verdad? Muchos aún creyentes han llegado a la conclusión de que pues este capítulo es una mezcla de la opinión de Pablo con la revelación. Y lo que mejor se pudiese hacer con ese capítulo, pues es desecharlo, ¿verdad? Pero no es eso lo que... no es a esa conclusión a la que debemos de llegar, porque una vez que lo veamos, y ahorita lo vamos a ver que lo que Pablo está diciendo es revelación de Dios. Amén. Ahora, también podemos tomar en cuenta que Pablo no hizo esas declaraciones en ninguna otra de sus cartas, solamente aquí en este capítulo 7, ¿verdad? Pero si regresamos al versículo 10, que dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Y como podemos ver, si vemos esa cita está tomada directamente de las palabras de Jesús, de allá de Marcos 10. Entonces, cuando dice no es el Señor sino yo, o no yo sino el Señor, Pablo no está diciendo que lo que él diga de ahí en adelante no importa, que sea opinión suya, sino que todas esas frases que vemos ahí quiere decir que son revelación nueva, ¿sí? Por lo general, Pablo, así como los otros escritores del Nuevo Testamento, se referían a las palabras que Jesús dijo o a las enseñanzas que Jesús dio, ¿sí? Y hacían mención de las palabras que él mencionó y la enseñanza que él dio, ¿sí? Pero aquí Pablo está haciendo referencia a que ahora esta es nueva revelación, la cual Jesús no mencionó, ¿sí? Pero que aún así no deja de ser revelación de Dios. Amén. Así que por esa razón, ¿verdad? Pues lo que Pablo dice, aunque suena un poco controversial, ¿verdad? Es revelación nueva que Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, recibió. ¿Me entienden? Como podemos ver, como vamos a ver más adelante y ya conocemos cuando hablamos de la cena del Señor, que el Señor Jesús le dio revelación directamente a Pablo acerca de la cena del Señor. Y así como le dio acerca de la cena del Señor, pues le dio estas enseñanzas, ¿verdad? O estas instrucciones que Jesús no mencionó en su tiempo, ¿verdad? Pero que aún así no dejan de ser revelación de Dios. Así que todo eso tiene una explicación, ¿verdad? Así es de que y lo que Pablo está diciendo aquí es que en veces va a decir lo que Jesús dijo y en veces va a hacer mención de la revelación que él recibió. ¿Ok? Así que vamos a ir desglosando estos versículos a medida que los vayamos viendo, ¿verdad? Además, Jesús les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos que ellos iban a recibir el Espíritu de Dios de una manera en la cual el Espíritu de Dios les iba a recordar, ¿sí? Porque se imaginan acordarse de todo lo que Jesús dijo. Pues para aquellos que tuvieran buena memoria, pues tal vez sí, pero ¿qué tal si no tenían muy buena memoria? Pero el Espíritu de Dios les iba a recordar lo que Jesús dijo para que pudieran, ¿qué?, escribirla, ¿sí? Ahora, ¿entendemos eso o hay una pregunta ahí en cuanto a eso? ¿No preguntas? Ok. Bueno, pues continuamos. Cuando entramos aquí ya al pasaje, después de haber mencionado acerca de esas frases que el apóstol Pablo menciona aquí, y que tengamos un buen entendimiento de eso y por qué dice Pablo eso, entonces podemos ver de qué se trata, ¿verdad? Ahora, este capítulo también, algo importante es que el apóstol Pablo aquí comienza a dar hasta del 1 al 6, Pablo enseñó lo que él tenía que enseñar y corregir lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corintio. Pero aquí en este capítulo y hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo da respuesta a preguntas que los corintios tenían para Pablo. ¿Ok? Que esa es otra manera de enseñar. No tanto lo que Pablo quería decirles, pero ahora Pablo quería contestar a las preguntas que los corintios tenían. Y él comienza precisamente con una pregunta que le hicieron acerca del matrimonio. ¿Ok?
Si ustedes ven, y quizás porque si vemos en el versículo, en el capítulo 16, 17 de esta misma carta, dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Quizás ellos trajeron esa lista de preguntas a Pablo, ¿sí? Y por eso Pablo escribe aquí para darles contestación a esas preguntas. Si podemos ver aquí, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que los corintios tenían preguntas. Así que aquí el apóstol Pablo da respuesta a esas preguntas prácticas que los corintios le habían hecho por escrito. Y una de las primeras preguntas pues tenía que ver con el matrimonio, una área en la cual los corintios tenían serios problemas, ¿ok? Igual que lo que existe hoy, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? Los mismos problemas que ocurren hoy los tenían los corintios, ¿ok? Ahora, y muchas de las dificultades matrimoniales que tenían los corintios, pues era precisamente un reflejo de la sociedad pagana moralmente corrompida en la que vivían y de la cual aún todavía no se habían separado completamente. Esa sociedad donde los corintios vivían toleraba la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y el concubinato, ¿verdad? El poeta Juvenal que vivió, un poeta romano, ¿verdad?, que vivió entre los años 60 y 140 después de Cristo, escribió acerca de mujeres, ¿verdad?, que rechazaban su propio sexo, ¿verdad?, y se ponían cascos, ¿verdad?, de esos como los que usaban los cazadores, e iban a cazar los puercos esos salvajes, ¿no? Pero mucha de la confusión venía porque en aquel tiempo los romanos reconocían 4 clases de matrimonio, ¿sí? Esas eran las costumbres bajo la ley romana de aquel tiempo, y eso es lo que se practicaba en aquel tiempo. Y ahorita vamos a ver, entendiendo esto, vamos a comprender por qué los corintios le hicieron estas preguntas al apóstol Pablo. Había mucha confusión, ¿sí? Si se imaginan, hoy hay una manera de matrimonio, ¿verdad? Imagínense, en aquel tiempo había 4. Si hoy con una provoca muchos problemas, imagínense con 4 diferentes. Uno de ellos era el contubernio. Primeramente, el conturbernio. Y esta clase de matrimonio se daba mucho generalmente entre los esclavos, porque los esclavos en aquel tiempo eran tratados eran vistos como animales o como muebles, ¿sí? No como seres humanos. Así que si un hombre y una mujer que eran esclavos querían casarse, el dueño podía permitirles que vivieran juntos, ¿sí?, en lo que se conocía como un contubernio. El amo decía, ok, tú y tú pueden vivir juntos, ¿sí? Pero si se le ocurría al amo decir, ok, tú ya no vas a vivir con ella, te vas a ir a vivir con esta, y tú te vas a vivir con aquel. Imagínense. Así que pues, los esclavos pues tenían que obedecer, ¿sí? Y porque ese arreglo duraba tanto como el dueño de los amos quería que durara, ¿sí? Después los podía separar, incluso podía vender al marido o vender a la mujer, ¿sí? Y después podía volver a juntarlos
Si vendía a la mujer, pues el marido lo podía juntar con otra mujer, ¿sí? Así que esa clase de relación existía. Ahora los corintios habían salido de ahí. Quizás algunos de los corintios habían tenido una relación matrimonial de esa manera, ¿sí? La segunda clase de matrimonio que existía en Roma, en la cultura romana, era el de usus. Y esta era una forma de matrimonio consensual mediante la que se reconocía a un hombre y una mujer como esposos después de haber vivido juntos por un año, ¿sí? Así que si un hombre y una mujer se juntaban y vivían juntos por un año, se consideraban que estaban ¿qué? Casados bajo este matrimonio que se llamaba usos, ¿verdad? Después había otro, el tercer clase de matrimonio. Y este se llama coemptio. Coemptio. Ahora, esta era una clase de matrimonio donde el padre de una mujer, el padre de una doncella, el padre de una chica, ¿verdad? O sea, la vendía, ¿sí? Si alguien decía, ok, yo quiero casarme con tu hija, ¿verdad? Entonces había una transacción donde el novio le daba cierta cantidad, dependiendo lo que acordaban, por su hija, ¿verdad? Y de esa manera pues ya estaban casados porque aquel compró a la hija, ¿verdad? Así que ahí era el padre vendiendo a su hija en matrimonio. Y pues el precio dependía de la chica, ¿verdad? Así que esa era una tercera forma de matrimonio en la cultura romana. Y después había otro, que es el que se conoce como confarreatio. Confarreatio. Estos son términos latinos. Confarreatio. Y esto es lo que comúnmente conocemos hoy en día. El matrimonio que se lleva hoy en día es todo viene de la cultura pagana romana. Todo completamente. Se ha adaptado algunas cosas al cristianismo, ¿verdad? Pero todo venía de la celebración pagana, ¿verdad? Y pues era un cuarto tipo de matrimonio que era más elevado, ¿verdad? Los nobles se casaban en un servicio llamado confarreatio. Y esto pues es básicamente lo que conocemos hoy porque la iglesia católico romano la adaptó, le hizo algunos cambios y es lo que comúnmente se conoce hoy como esa clase de matrimonio. Y toda esta ceremonia pues involucraba lo mismo que hoy, ¿verdad? Ambas familias hacían los arreglos de la boda. Los novios eran acompañados por padrinos, la novia tenía sus damas, el novio tenía su ¿cómo se llama? Best man, ¿sí? También su dama y ya se me olvidó cómo se llama, el que acompaña al marido, al novio, ¿no? ¿El qué? Chambelanes, ¿eh?
y a la hora de casarse, pues intercambiaban los votos que se hacen hoy. También había un anillo, ¿verdad? Ahí se inició lo del anillo, ¿verdad? Y que se ponía en el dedo donde se usa el anillo, ¿verdad? Porque se creía que se cree, ¿verdad? Que hay un nervio que conecta ese dedo al corazón, ¿verdad? Y ese es donde va el anillo del matrimonio, ¿verdad? También la novia tenía su ramo, ¿verdad? Y al terminar la celebración, aún inclusive había un pastel, ¿sí? Así que toda la ceremonia matrimonial que conocemos hoy, claro que cuando ellos oraban, no oraban a Dios, sino oraban a sus dioses, ¿verdad? Pero toda esa ceremonia romana fue adaptada al cristianismo, y es lo que se hace hoy comúnmente, ¿verdad? Ok, así que aparte de estas 4 maneras de matrimonio que existían en aquel tiempo, y ustedes pueden empezar a ver, se imaginan, los corintios, en la iglesia en Corintio, los creyentes corintios venían de estas clases de matrimonio. Algunos tal vez todavía estaban ahí, otros habían pasado por algunos de ellos, ¿sí? Porque también como ahora se usaba mucho el divorcio, ¿sí? Era algo igual que hoy, ¿verdad? Había mucha clase, es más, los que se casaban inclusive en esta forma que era la más alta, algunas personas hasta se casaban según su edad o los años, tantas veces así se habían divorciado y casado otra vez, hasta 20, 29, 30 veces, imagínense, cada año, ¿no? Así que existía mucho el divorcio. Y aparte de eso también existía lo que hoy conocemos como el feminismo, ¿sí? Donde la mujer pues competían con los hombres, ¿verdad? O con sus esposos, ya sea en los negocios o en la fuerza física, tratando de demostrar, ¿verdad? Que pues lo que el hombre puede hacer, también la mujer lo puede hacer. Sí, no hay nada nuevo. Todo esto existía en aquel entonces, ¿verdad? También había muchas madres, ¿verdad? O muchas mujeres que no estaban interesadas en ser madres, ¿verdad? Como podemos ver hoy en día que ya muchas parejas no quieren tener hijos, ¿sí? No hay nada nuevo. Amén. Y había muchos, ¿verdad? Tanto los hombres como las mujeres estaban determinados a vivir su propia vida, sin importar los votos que habían hecho cuando se habían casado. Así que entre los creyentes corintios, pues había toda esa clase de todo ese revoltura. De ahí venían muchos de los creyentes. Así que tenían muchas preguntas acerca de eso, acerca del matrimonio. Y Pablo aquí da contestación a varias de esas preguntas, ¿sí? Además de eso, también existía lo que se conoce como el celibato, ¿sí? Algunos creyentes, viendo todo este revoltije, ¿verdad?, habían llegado a la conclusión que la mejor manera era vivir soltero, ¿sí? Mejor soltero, o sea, célibe. Y se había traído a aquellos que eran muy fervientes en cuanto al espiritualismo o a lo espiritual, habían agarrado la idea de que era mejor espiritualmente no casarse que estar casado. Ahora, ¿se imaginan por qué, no? Por todo esto. Así que habían optado por no casarse. Y no solamente los que eran solteros, sino aún los que estaban casados.
tanto hombres como mujeres decían, bueno, pues habían decidido, se habían decidido por el celibato, ¿sí? O sea, no tener relaciones sexuales, si estaban casados con su pareja, y si no, pues seguir sin casarse, porque pensaban que era un nivel de espiritualidad más alto, ¿sí? Y eso, pues, como ustedes ven, todavía en la Iglesia Católica se practica, inclusive el padre o las monjas traen un anillo, ¿sí? Que indica que están casados ¿con quién? Con el Señor, según ellos, ¿verdad? Así que la situación pues estaba difícil y era bastante desconcertante. Con todo esto, imagínense. Así que la gran pregunta de los corintios era, ¿qué hacemos ahora que somos cristianos? ¿Verdad? ¿Seguimos viviendo juntos como marido y mujer si los dos somos cristianos ahora? ¿O tenemos que divorciarnos si uno de los esposos es inconverso? ¿Debemos buscar ser solteros o quedarnos así? Así que, pues había bastantes posibilidades matrimoniales, ¿verdad?, que se prestaban a la perplejidad, las cuales, pues, para quitar toda esa confusión, el apóstol Pablo aquí da instrucciones, ¿verdad? Y en los primeros 7 versículos de este capítulo, Pablo comienza con la pregunta acerca de la soltería, ¿ok? Así que Pablo va a hablar acerca de la soltería, que es el celibato. Vamos a ver. Así que él da contestación primeramente acerca del celibato. Y aquí nos va a enseñar, ¿verdad?, el apóstol Pablo que el celibato es bueno, pero que se presta a la tentación, que no es correcto para los casados, pero que es un don de Dios. ¿Ok? Así que el primer versículo dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, la palabra tocar mujer no significa tocarla, ¿verdad?, sino más. Esa palabra, y la vi en el diccionario, ¿verdad?, es un eufemismo. Es una manifestación, y un eufemismo son palabras que en veces utilizamos para que no se oigan, ¿cómo se dice?, muy fuertes, ¿sí? Puede ser una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta o franca expresión sería dura o malsonante. Eso es lo que dice el diccionario, ¿verdad? Pero básicamente tocar mujer, esa frase se utilizaba para tener relaciones, ¿sí? Tocar mujer. No significa, porque así, algunos creyentes han tomado literalmente esa frase, y es más, se ha llegado a que las mujeres se sienten de un lado y los hombres en otro lado, para que no vaya a ocurrir el peligro de que tanto el hombre y la mujer se toquen. Pero la palabra tocar ahí no se está refiriendo a tocarse, ¿sí?, sino a que pudieran tener relaciones sexuales. ¿Entienden? Y esto no solamente se usa aquí. Si vamos a Génesis 20:6, dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Esto ocurrió cuando Abraham y su esposa le dijeron al rey que Sara no era su esposa, sino su hermana. ¿Se acuerdan? En ese pasaje, entonces el rey tomó a Sara,
¿sí? Pero él tuvo estos sueños en la noche para que no tocara a Sara, porque Dios le habló al rey ese por medio del sueño de que Sara estaba casada. Entonces él dijo, Señor, pues yo no era inocente. Él me dijo que era su hermana y ella también. Así que, y por eso Dios protegió al rey también, dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Sí? Así que la palabra ahí tocar es que no se metiera en relaciones sexuales con Sara, ¿verdad? Si vamos a Ruth 2:9, también dice, mira, viene el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. La palabra ahí molestar es la misma palabra, ¿sí? O sea, no tocar en cuanto a se vayan a meter con ella, ¿verdad? Y en Proverbios 6:29 también dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Sí? Así que aquí primeramente, tocar mujer significa tener relaciones. Ahora, Pablo aquí no está diciendo que la soltería es el único estado bueno o que el matrimonio es de alguna forma malo o inferior a la soltería. ¿Sí? Solo está diciendo que la soltería, mientras que es celibato, puede ser buena. ¿Sí? Pero no es lo único bueno, porque el matrimonio también es bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo declaró en la creación, no es bueno que el hombre, ¿qué? Esté solo. ¿Sí? Todas las personas necesitan compañía y Dios estableció el matrimonio, ¿verdad? Para ser, entre otras cosas, el medio más satisfactorio y común de compañía. Así que, pero también Dios permite la soltería, ¿verdad? Y no requiere que todos los seres humanos se casen, ¿sí? Pero los judíos, fíjense, ahora entre los corintios también había ese problema, porque había judíos, ¿verdad?, que decían que era pecado no casarse, ¿sí?, por el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, ¿sí?, fructificad y multiplicados, ¿sí?, llenad la tierra. Entonces los judíos decían, bueno, los judíos consideraban que si no se casaban, estaban desobedeciendo, si las personas no se casaban, estaban desobedeciendo directamente ese mandamiento, ¿sí? Y también tenían en mente, ¿verdad?, que tenían que tener hijos, ¿sí? Que la mujer no recibía, el matrimonio no recibía bendición si no tenían hijos, ¿sí? Por eso se sentían, una mujer que no tenía hijos se consideraba como que Dios no la estaba bendiciendo, ¿sí? Porque ¿se acuerdan cómo se sentía Sara y también la hermana de Rebeca? ¿Cómo se llama? Bueno, no, Raquel. Bueno, Isaac trabajó 7 años para casarse con Raquel, ¿verdad? Pero el papá le dio a Lea, ¿verdad? Le dio a Lea primero, ¿sí? Y Dios bendijo a Lea, ¿verdad? Porque para que Isaac, pues, la viera mejor, ¿verdad? Y no se sintiera sola, porque él no quería tanto a Lea, quería más ¿a quién? A Raquel, ¿sí? Y Raquel no tenía hijos, ¿sí? No podía tener hijos.
Así que ahí podemos ver el conflicto que existía entre una mujer que tenía hijos y otra que no tenía, ¿eh? Porque la mujer que no tenía hijos se sentía menos, ¿sí? Pero la mujer que tenía hijos pues se sentía bendecida por parte de Dios, ¿sí? Así que eso también estaba entre los corintios, ¿eh? Así que todo ese revoltura. Así que por esa razón también algunos de los judíos que vivían en Corintio y que ahora eran creyentes, pues se sentían presionados, ¿verdad? Por los creyentes que decían, ¿verdad?, que debían de casarse, ¿sí? Incluso hoy en día también, si vemos a un joven o una joven que no se ha casado, pues, ¿y por qué no se han casado? ¿Por qué no se habrá casado? Ya necesita casarse, ¿verdad? Ya es tiempo de que se casen, ¿ya? Y siempre existe esa presión, ¿sí? En aquel tiempo existía lo mismo, porque a los creyentes que venían de la cultura judía, pues querían empujar a aquellos que estaban solteros y no se habían casado, que tenían que casarse, ¿sí? Así que ahora, muchos de ellos también, por esa presión, como decían, tienes que casarse, muchas veces se casaban con el primero o la primera, ¿sí? Que se les presentaba porque sentían esa presión, ¿sí? Así que, porque pensaban que ese era el único estado verdadero y piadoso, era estar casado. Por eso Pablo dice aquí que estar soltero también es bueno, ¿sí? Así que Pablo dice que la soltería es buena, es honorable y excelente, pero lo que no apoya Pablo es que sea un estado más espiritual, ¿sí? O que sea más aceptable para Dios que el matrimonio, ¿ok? O sea, son dos cosas buenas y vamos a desglosarlas en qué son buenas, ¿verdad? Ya sabemos que el matrimonio es bueno porque Dios lo instituyó, ¿sí? Pero, como ya dije anteriormente, Dios no obliga a que todos los seres humanos se casen. Inclusive Jesús dijo que unos habían nacido eunucos y otros se habían hecho eunucos y otros, porque hay algunos que tienen el don de permanecer solteros, ¿ok? Pero hay personas que no tienen el don para permanecer solteros, ¿sí? ¿Y cómo sabemos? Podría alguien preguntar, ¿y cómo sabemos si yo tengo el don de estar soltero o de ser soltero? ¿Cómo creen que sabría una persona? Bueno, si la persona está pensando en tener relaciones, si el hombre está pensando en tener relaciones con una mujer y se la pasa pensando en eso, pues lo mejor es que se case, para que no se esté ¿qué? Quemando, ¿verdad? Quiere decir que esa persona no tiene el don de soltería. Pero si otra persona tiene el don de soltero, esas cosas ni le molestan, ni nada, ¿verdad? Ni piensa en esas cosas, porque tiene otras cosas en que ocuparse y prefiere ocuparse en las otras cosas, ¿sí? O sea, no siente esa presión, no siente ese deseo, ¿sí? Entonces, pueda que esa persona tiene el don de celibato, de permanecer, ¿qué? Soltero o soltera, ¿sí? Pero si alguien está pensando en casarse y está empezando a tener relaciones, es mejor que ¿qué? Se case, ¿sí? No tiene el don de contención, no tiene el don de celibato. Amén. Así que Pablo dice aquí en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿sí? Así que el celibato se presta a la tentación.
Entonces, si alguien está siempre con la tentación, es mejor que ¿qué? Se case. Amén. ¿Por qué? Dice Pablo aquí, pero a causa de las fornicaciones. No está dando a entender que todos los cristianos de la iglesia corintia fueran inmorales, aunque sí lo eran muchos de ellos, como ya vimos anteriormente. Pablo está hablando del peligro de la fornicación para los que son solteros, debido a que el deseo sexual queda insatisfecho y puede ser muy fuerte. Existe la posibilidad de gran tentación de inmoralidad sexual, ¿verdad? Para los que no están casados, especialmente en aquella sociedad y hoy en esta sociedad, ¿verdad? Donde pues esa práctica ya ni se ve mal, ¿me entiende? Así que, pero tampoco se debe utilizar el matrimonio como una válvula de escape, ¿sí? De ese impulso sexual. Así que Pablo no está sugiriendo que los cristianos salgan y se busquen una pareja cristiana, ¿verdad? Rápidamente para evitar caer en el pecado sexual, ¿sí? Y que sin consideraciones pues se casen con la primera o con el primero que aparezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo tenía una visión más elevada acerca del matrimonio, como lo hemos visto, lo vimos anteriormente en Efesios 5, 22 y 23, ¿verdad? Su propósito aquí es hacer hincapié, ¿verdad?, en la realidad de las tentaciones sexuales de los solteros y reconocer que ellos tienen una salida legítima en el matrimonio. Está dando una opción, ¿sí? Y es en la única parte donde hay una opción, ¿sí? O sea, la persona puede permanecer soltera si tiene el don de celibato, de permanecer soltero. Pero la opción es que si no la tiene, pues se puede casar, ¿sí? Así que por eso dice Pablo, por lo tanto, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio ¿qué? Marido. Ahora, podemos ver también que hay muchas razones por las cuales Dios instituyó el matrimonio. Y estas razones deben ser consideradas también cuando la persona busca ya casarse, ¿sí? Por ejemplo, una de las razones para el matrimonio es la ¿qué? Procreación. En primer lugar, el matrimonio es para la procreación, ¿sí? Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Amén. Y la intención de Dios es que la raza humana se reproduciera y se multiplicara, ¿sí? En segundo lugar, el matrimonio fue creado para el placer. ¿Por qué? Porque el matrimonio también es para el placer. Proverbios habla de que el hombre se alegre con la mujer ¿de quién? ¿La mujer de qué? De su juventud, ¿verdad? Allá en Proverbios 5, 18 y 19, y que sus caricias le satisfagan en todo tiempo, ¿sí? Y el libro de Cantar de los Cantares se centra alrededor de las atracciones físicas, ¿verdad? Y el placer del amor matrimonial, ¿sí? Así que el matrimonio fue creado primero para procreación, después para el placer entre la pareja, ¿sí? También fue creado como compañerismo. No es bueno que el hombre esté solo, no solamente el hombre, también la mujer, ¿eh? Así que la mujer fue creada ¿para qué? Para ser ayuda
idónea del hombre. ¿Sí? Así que la amistad entre los esposos es uno de los ingredientes claves de un buen ¿qué? Matrimonio, ese compañerismo. ¿Sí? En cuarto lugar, o cuarta razón, ¿verdad? El matrimonio fue creado como una representación de la iglesia. ¿De qué forma? El matrimonio es una representación de la iglesia, ¿saben? ¿Por qué? Porque el esposo tiene que ejercer autoridad y ama a la esposa como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia, ¿verdad? Y ama a la iglesia. O sea, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza del matrimonio? ¿Y cómo debe amar el hombre a la mujer? Como Cristo ama ¿a quién? A la iglesia. Y dio su vida por ella. Así que es una representación de la iglesia. ¿Sí? Y en quinto, una quinta razón, por pureza. Pureza. El matrimonio es para la pureza. O sea que protege de la inmoralidad sexual cuando satisface las necesidades físicas tanto del hombre como de la mujer. Amén. Así que, aunque el celibato es bueno, no es superior al matrimonio. Y el celibato tiene unos peligros y tentaciones, ¿verdad?, que el matrimonio no tiene. ¿Ok? Así que ahí el apóstol está dando contestación primeramente al celibato, ¿sí? O a la soltería. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tienden a uno a estudiar más. En sí el celibato que encierra la palabra. Celibato es permanecer soltero, no casarse. Con razón, la Iglesia Católica lo menciona mucho, el celibato. Sí. Ahora, ellos pues ya ven que el padre no se casa, precisamente por lo que ellos piensan que permanecer soltero es un nivel espiritual más alto que casarse. ¿Sí? Pero Pablo aquí está diciendo que no. Y no es porque Pablo lo esté diciendo, es porque Dios lo dice. El matrimonio Dios lo creó y es bueno. Pero también el celibato es bueno, pero no es superior al matrimonio. Y el celibato solamente es bueno si la persona tiene el don, que vamos a ver, porque el celibato es un don. Aquí mismo lo dice, ¿eh? Vamos a explicarlo más adelante. ¿Ok? Ahora, entonces, estas son las razones por las cuales Dios creó el matrimonio. ¿Ok? Es para procreación, para multiplicarnos, es para el placer, ¿ok? Es para tener compañerismo, ¿verdad? Es una representación de la iglesia y es para mantener la pureza, ¿verdad? Porque satisface las necesidades físicas tanto del hombre como de la mujer. Pero el celibato se presta para la tentación. Ahora, el celibato no es para los casados.
Y cuando hablamos en esa manera de celibato, quiere decir que no tenga relaciones sexuales, ¿sí? No tenga celibato. Esta mosca. Ok, los versículos 3 y 5 nos hablan acerca de esto. Y dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, que el celibato, de no tener relaciones sexuales, sea malo para los casados, pues debe de ser evidente, ¿no? ¿Sí o no? Pero no lo era para algunos de los creyentes corintios, ¿sí? Porque tenían la errónea creencia en que no tener relaciones sexuales era un nivel de espiritualidad superior, ¿sí? Por eso es que pues los padres en la Iglesia Católica no se casan, ¿verdad? Para no tener relaciones sexuales, porque piensan que tienen un nivel de espiritualidad más alto que la demás gente, ¿verdad? Y debido a esa idea errónea o creencia errónea de superioridad espiritual, de la abstinencia total de las relaciones sexuales, algunos miembros de la iglesia lo practicaban, incluso dentro del matrimonio, ¿sí? Quizás algunos de los esposos sumamente fervientes, ¿verdad?, habían decidido por sí mismos dedicarse completamente a Dios. Al hacer eso, sin embargo, pues descuidaban o negaban su responsabilidad que tenían con su mujer, ¿verdad?, especialmente en el área de las relaciones sexuales. Y de la misma manera, tal vez algunas esposas habían hecho lo mismo. Decían, no, pues estaban casados, yo me voy a dedicar más al Señor, así que olvídate de que esté contigo, ¿no? Pero Pablo aplica este mandamiento a todos los matrimonios, como queda claro, y vamos a ver más adelante en los versículos 10 al 17. Vamos para allá. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Así que ese es
Es un mandamiento, ¿verdad?, que está claro para todos los matrimonios. Ahora, el matrimonio no nomás es para los creyentes, ¿sí? El matrimonio Dios instituyó el matrimonio tanto para los creyentes como para los no creyentes. ¿Amén? Así que esto va para todos los matrimonios. Así que lo que dice Pablo aquí es que los creyentes casados no deben privar a sus cónyuges de la satisfacción sexual, ya sea el cónyuge cristiano o aunque no sea cristiano, ¿verdad? El apóstol no hace excepción a la instrucción de que el marido, cuando dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios considera todo matrimonio como sagrado y a las relaciones sexuales entre los esposos no solo como sagradas, sino también como obligatorias, ¿sí? Obligatorias. Así que Pablo deja bien en claro que las relaciones físicas dentro del matrimonio no son sencillamente un privilegio y un placer, sino también es ¿qué? ¿Una qué? Obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice aquí, cuando las personas se casan, el cuerpo del hombre ya no le pertenece al hombre, ¿le pertenece a quién? A la mujer, y viceversa, el cuerpo de la mujer le pertenece a quién? Al hombre, ¿sí? Así que tanto los maridos como las esposas tienen el deber de darse satisfacción sexual el uno al otro, ¿sí? Y no hay distinción, ¿sí? No hay distinción entre ellos. El marido no tiene en ese sentido más derecho que la mujer, ni la mujer más derecho que el hombre. ¿Sí? Es igual, debe de ser igual. En el versículo 4, Pablo refuerza la reciprocidad de esa obligación. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sí? Así que con esto, Dios honra el deseo sexual y su expresión dentro del matrimonio. Ahora, en caso que los esposos cristianos fallen en someterse sexualmente a la potestad, dice aquí, del cónyuge, eso no da gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está deshonrando su matrimonio. ¿Sí? Ahora, la frase tiene potestad sobre, ¿verdad?, se encuentra en un tiempo presente, ¿sí?, lo cual indica que es una declaración primeramente general y que es para siempre. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Verdad? Que no se debe negar el uno al otro, no solamente ahorita, sino siempre. ¿Amén? No es una obligación temporal, sino es para siempre. O sea, esa autoridad, esa potestad de los esposos sobre el cuerpo del cónyuge es continua y debe durar a lo largo de todo el matrimonio. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que el cuerpo del creyente en la esfera normal de la vida nos pertenece. Mi cuerpo es mi cuerpo, ¿sí? Por eso algunos dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y en cierta razón, sí. Nuestro cuerpo nos pertenece, ¿sí? Y también debemos de cuidarlo, debemos de usarlo como Dios manda, ¿verdad? Porque es un don, un regalo de Dios, ¿sí? Así que en ese aspecto, físicamente, nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros mismos, ¿sí? Ahora, en el sentido espiritual,
nuestro cuerpo también le pertenece ¿a quién? A Dios. Le pertenece completamente a Dios, lo que dice Romanos 1, ¿no? Ahora, nuestro cuerpo, quiero llegar a esto, nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros en la esfera física, pero en la espiritual, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Pero dentro del matrimonio, nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? A nuestro cónyuge, ¿sí? Así que tenemos que mantener esa relación entre uno y otro, entre nosotros, entre Dios y entre nuestro cónyuge. ¿Amén? Así que la expresión sexual dentro del matrimonio no es una opción, ¿verdad? O un extra. Tampoco es, por supuesto, como a veces se ha considerado, un mal necesario en el cual pues los creyentes tienen relaciones solamente para procrear hijos. No, es una obligación, ¿sí? Es mucho más que un acto físico. Dios lo creó para que fuera la expresión y la experiencia del amor en el nivel humano más profundo y para que fuera un lazo bello y profundo de unión entre los esposos. O sea que la intención de Dios es que el matrimonio sea permanente y que la relación sexual dentro del matrimonio sea también ¿qué? Permanente. En el plan original de Dios, ¿verdad? El matrimonio no permitía y tampoco sigue permitiendo el divorcio, ¿sí? O el celibato. El celibato es bueno si la persona no se ha casado, pero que alguien dentro del matrimonio quiera practicar el celibato, eso no es bueno, no está permitido. ¿Sí entendemos eso, verdad? ¿Por qué? Porque el cónyuge no debe, el esposo o la esposa no debe privar a su cónyuge de la satisfacción sexual, ¿sí? Ya sea creyente o no creyente. En el versículo 12 al 17, ya leímos eso, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿verdad? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Sí? Porque los corintios se preguntaban, bueno, ahora que yo soy creyente, pero la mujer con la que estoy junto no es creyente, ¿quiere decir que me tengo que separar? No. ¿Verdad? Mientras tanto, el no creyente no se quiera separar, debe permanecer unido o unida al no creyente. ¿Sí? Pero la prohibición de no tener relaciones en el matrimonio, ¿verdad? Cuando dice, no os neguéis el uno al otro, ¿sí? Es una prohibición y es que comprensiva, ¿sí? Es un mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido de esa manera. Hay una excepción, ¿ok? Cuando dentro del matrimonio se considera no tener relaciones sexuales, ¿sí? Y la única excepción debe de ser por un acuerdo, fíjense, es mutuo. ¿Qué quiere decir mutuo? Que los dos estén de acuerdo, ¿sí? Si la esposa dice, yo no quiero tener relaciones por este tiempo, pero el marido dice, oh no, yo no estoy de acuerdo, entonces no, y viceversa, ¿ok? Porque el acuerdo tiene que ser, ¿qué? Mutuo, que los dos estén de acuerdo, ¿sí? Dice, a no ser por algún tiempo de mutuo, ¿qué? Consentimiento. Como es en el caso del ayuno, ¿verdad?
Si ambos esposos están de acuerdo en abstenerse de la actividad sexual por un tiempo breve para darse oportunidad el uno al otro para la oración intensa, entonces se puede hacer, ¿sí? Pero no por mucho tiempo. Dice un tiempo específico, como el propósito específico que es para la oración. Y también como en el ayuno, ¿ves? No, que hemos hablado anteriormente de que no tenemos que obligarnos a ayunar nomás porque queremos que Dios nos conteste más rápido, ¿sí? O porque se nos ha ocurrido algo y queremos ayunar para que Dios nos conteste, ¿verdad? O nos oiga, ¿sí? No, el ayuno viene por causa de una oración intensa o en veces tenemos una necesidad tan fuerte que si nos ponemos a orar, el hambre automáticamente, ¿qué? Se retira, ¿sí? No tenemos hambre. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en lo que está sucediendo en nuestra vida que no nos acordamos ni de comer. Es más, se quita el hambre. Lo mismo sucede, ¿verdad? Si en la familia hay un problema tan grave, que ¿quién va a pensar en tener relación sexual cuando estamos pasando por esa situación? ¿Sí? Entonces, en ese tiempo puede haber un acuerdo, ¿entiende? Pero ese acuerdo tiene que ser, ¿qué? Mutuo. Y esto también tenemos ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Moisés que iba a descender, ¿verdad? Y mientras, lo podemos ver en Éxodo 19, ya para terminar, se nos acabó el tiempo, pero con esto vamos a terminar ahorita. En Éxodo 19:9, Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Sí? Aquí Moisés le dio un mandamiento directo a las parejas o a los hombres de que no tocaran a sus mujeres, o sea, que no tuvieran relaciones mientras Dios iba a descender al monte, iba a hablar a Moisés para que el pueblo reconociera y obedeciera a Moisés para siempre, ¿verdad? Así que ahí vemos, ¿verdad?, de esa abstinencia en la relación sexual en las parejas, en ese caso, ¿verdad? Y cientos años más tarde, en respuesta a la extrema maldad de Judá, también Dios mandó esto, allá en Joel 2:12. Joel 2:12 dice: Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Lo dijo: reunid al pueblo, santificad la reunión,
juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara, y ahí está diciendo, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En esa ocasión también fue un tiempo de que no iban a tener relaciones sexuales los cónyuges, ¿verdad? O sea que la necesidad de perdón en ese tiempo era tan grande que aún los novios tenían que salir de su cámara nupcial para unirse en el lamento y penitencia nacional. ¿Sí? Ahora también tenemos un ejemplo en el futuro, cuando Cristo regrese, ¿verdad? En Zacarías 12:10, cuando Él derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, afligiéndose por Él. Y la tierra lamentará cada linaje aparte los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. ¿Sí? Así que hay tiempos en que puede haber una necesidad tan grave en la familia que, pues, ¿quién va a pensar en tener relaciones sexuales en ese tiempo? Pero solamente cuando es mutuo el acuerdo. Y después dice Pablo, ¿cuál es la razón de no hacer eso? Pablo aquí nos dice, para que no os tiente ¿quién? Satanás, ¿sí? A causa de vuestra ¿qué? Incontinencia, ¿sí? Y ahí vamos a detenernos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mucha información, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, no hay respuestas. Y cuando no hay preguntas, siempre me pregunto. O me entendieron todos o no me entendieron nada. Bueno, vamos a ponernos de pie y ser despedidos de la escuela dominical, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das respuesta a todas las preguntas que tenemos, Señor. Tú nos das instrucciones, Señor, para que podamos alabar y glorificarte como tú quieres, no como nosotros deseamos, sino como tú deseas, Señor. Y aún nos lo has dejado por escrito, Señor, para que no solamente